Pedro Vizcay, que fue director del Banco Central. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal, Chiche? ¿Cómo estás? Vos tenías fama de duro en el Banco Central antes, ¿sí? ¿Cómo sería eso? Era fama de duro, que eras un tipo rígido, con muy claras ideas de lo que significa y cómo tiene que actuar el Banco Central. Y mirá, yo soy abogado, Sí. así que mi ingreso al Banco Central tiene que ver con una historia vinculada a la investigación del delito económico Sí. y a la regulación bancaria, así que ¿En qué periodo entraste vos? ¿En qué en periodo? el 2014. 2014. 2014 y salí con un decreto del presidente Macri en ¿Que te 2017, exacto. ¿Por qué te echó? Por haber hablado interna y públicamente acerca de la falta de margen que tenía el Banco Central en el manejo de las LEVAC y otros asuntos también vinculados con la deuda externa. Vos estabas en desacuerdo con las LEVAC. Totalmente. ¿Y qué significaban en ese momento las LEVAC? Porque terminó siendo el cáncer, el cáncer que ocupó los casi 3 primeros años de gobierno de la Argentina. Y mirá, en ese momento significaba el inicio de una bomba con un impacto muy fuerte sobre el tipo de cambio y sobre la capacidad de intervención del Banco Central en el manejo de la estabilidad financiera. Entonces, creo que esto se vio cuando se llevó adelante el proceso de desarme de las LEVAC, incluso hasta el propio Fondo Monetario terminó diciendo en los comunicados desarmen esto porque esto no va a ningún lado. Ese armado de las LEVAC que terminó siendo el cáncer de prácticamente la hipoteca de los primeros años de este gobierno, y todavía lo sigue siendo porque digamos estamos pagando esas consecuencias, ¿se puede sospechar que hay corrupción en eso? ¿O es nada más que ignorancia? ¿En el desarme? En la creación y en el desarme. Mira, a ver, yo creo que en principio la política económica no tiene que ser sometida a los tribunales de justicia, Sí. excepto cuando uno ve que hay manejos coludidos en los bancos o intercambios de información privilegiada, o cuando el daño provocado por ciertas políticas es exageradamente manifiesto y esto hace que sea necesario investigar por administración fraudulenta. Habrá que ver, creo yo que en la Argentina hace falta una mirada muy clara en cabeza del Parlamento respecto de cómo han sido las operaciones de intervención en el mercado cambiario durante el último año, sobre todo en relación a las corridas que estuvieron ocurriendo durante este año, ¿no? Porque no te olvides que se perdió una cantidad muy importante de reservas en el manejo de esas corridas cambiarias y esto... Por lo menos la población no tiene muy en claro respecto de qué pasó, cómo fueron las intervenciones, a qué precio, etcétera, ¿no? Dicen los economistas de este gobierno que si no se hacían las LEVAC, que si Sturzenegger no inventaba las LEVAC, hubieran sido a parar una hiperinflación insoportable. ¿Es cierto eso? No, eso es una mentira. Es una mentira, ¿no? Es una falla creo yo, de diagnóstico, es una apreciación vinculada con la idea de que la inflación en la Argentina solo se baja con una política de una fuerte contracción monetaria. Es de alguna manera lo que estamos viendo acá. Y que la inflación dice que es un fenómeno monetario. Yo creo que eso está discutido. En la Argentina hay una visión sobre eso en un arco amplio de representantes de la economía, pero también la historia de América Latina tiene muchos trabajos escritos acerca de que la inflación está explicada por factores estructurales. Hay muchos trabajos de esto en México, en Argentina, en varios países que muestran que hay otra mirada sobre la inflación que tiene que estar sobre la mesa de las discusiones. Pero Pedro, ¿por qué somos uno de los pocos países que no le encuentra la vuelta a la inflación? Porque en el mundo, Chiche, la mayoría de los países le encontró la vuelta a la inflación, ya no hay inflación, salvo en la Argentina y en algunos otros países más. Digo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nosotros sí y el resto del mundo no? Bueno, este gobierno vino con el objetivo de bajar la inflación y fíjate que lo primero que hizo fue subirla escandalosamente, producto de políticas mal tomadas. Durante el último año de la gestión de Cristina en el Banco Central, la inflación bajó entre 12 y 18 puntos. Y esto lo podés mirar en datos publicados. 2015. En 2015. 25% fue la inflación. La inflación terminó en 25%, Sí. pero venías de un 40% de inflación, Sí. con lo cual fue bajando la inflación con una política que tuvo que ver con otra orientación. No vamos a hacer nostalgia, chicos, no estoy de acuerdo con eso. Estamos hablando de hoy. Vos decís que la excusa de la LEVAC no era para frenar una hiper de la bomba que dejó Cristina. El plan de las LEVAC es un plan bifronte, es un plan que sirvió para estimular el carry trade y que los bancos y los fondos de inversión ganen con la tasa de interés en Argentina y a su vez poner una meta de inflación que obliga a todo el sector público y a toda la actividad privada a bajar salarios en torno a esa meta, poner las paritarias por
debajo del límite de esa meta de inflación. Ese fue el objetivo de las LEVAC. La inflación no bajó, pero los salarios sí fueron bajando fuertemente y hoy tenemos un modelo económico con salarios pauperizados. Pedro, ¿es cumplible este plan? Vos que No. tenés experiencia, es incumplible. No, este plan nos va a llevar a un dolor social mucho más grande del que estamos viviendo. Lo que decía Giacomini recién. ¿Qué es un dolor social, Pedro? Un crash económico. Nosotros tuvimos un crash cambiario, un crash financiero, pasamos por un crash político, ahora vamos a ir a un crash productivo de una magnitud que no tenemos capacidad de medir, porque la clase media que pague la tasa de interés del refinanciamiento de tarjeta, de la toma de crédito de los usureros, es impagable y eso va a quebrar a la clase media. ¿Vos coincidís con Diego Giacomini cuando dice vamos a 3 dígitos de tasa de interés? Ya estamos. Esto existe hoy en Argentina. Ya estamos. Claro, bueno, pero La él tasa de existe. descubierto ya La estamos. LELIC, el techo hoy está en No, 72%. bueno, pero Las eso, LELIC no son para La vos, las LELIC no LELIC son sabe para los nadie bancos. Vamos a ir, por eso, pero no, pronto porque vamos a ir las arriba del LELIC 100%. son de los bancos, chicos, no La es de LELIC la la gente. conocemos nosotros, pero Claro, te vas sí. al conurbano, a cualquier emprendimiento financiero que debite un préstamo con código de descuento y estás pagando 3 puntos de tasa, 3 dígitos de tasa. Ya hoy, Hoy, claro que totalmente. sí. Claro que sí. Totalmente. No sé cuánto están los Argentia. Lo de los jubilados, no sé cuánto está. No, bueno, por eso, digamos, y esto se ha visto como en el último tiempo se produjo una sustitución de la toma de créditos para arreglar la casa, que Sí. digamos, se modificó por una toma de crédito para pagar la tarjeta, para pagar los salarios, para pagar la luz, para pagar la comida. luz, para pagar el gas. Y claro, Sí, alimentos, Chiche, también. ¿eh? Y alimento en 3 cuotas. entonces eso es usar el crédito no como un esquema virtuoso, sino como un esquema que sustituye salario por deuda. Sí, sí. Este es el problema que tiene no solo la Argentina, sino gran parte de las economías mundiales. ¿Es El caso- cumplible, Pedro, la emisión a cero? ¿Vos creés que se puede cumplir ese plan que, dicho sea de paso, es una condición del FMI para prestarle plata a la Argentina? A ver, la emisión a cero significa que los bancos están cambiando depósitos encajados por títulos del Banco Central encajados. Entonces, el esquema de emisión cero, funciona con un modelo que va encastrado de forma paralela, donde los bancos utilizan los fondos de los ahorristas para comprar la LELIC y encajar las LELIC en los efectivos mínimos del Banco Central. Entonces, eso no Es para funciona. nosotros, se nos escapa de la mente. ¿Sabes Eso lo no que más me funciona. preocupa, Chiche? Que recién lo tuvimos a Diego Giacomini, ahora lo tenemos a Pedro Vizcay, que claramente Oye. son de posiciones distintas, No y sé los yo. dos coinciden en algo. Digamos, esto va Pero mal. además no hace falta que lo coincidan ellos, que es muy respetable. Te lo está diciendo el gobierno todos los días. Vamos a una recesión El aún gobierno- peor. Sí. No es que se lo calla, no es que te dice, bueno, vamos a tratar de El gobierno aligerar las perdió el consecuencias. plan. Este gobierno no tiene un plan. Está intentando resolver un problema de inflación, no tiene ningún plan económico. No hay plan económico, la actividad productiva está destrozada, el salario de las familias está destrozado y vamos a una quiebra de la clase media. La clase media va a quebrar con este modelo. Y hoy Marcos Peña ratificó, Chiche, algo que vos venís diciendo hace mucho tiempo. Le dijo en una reunión en el conurbano con intendentes, donde contestó preguntas el jefe de gabinete, dijo, no hay plan B, Mauricio Macri va a ser reelecto. ¿Qué tiene que Van ver por con la estamos reelección de hablando? Macri. No, te lo digo en términos políticos, Chiche. Yo sé que estamos hablando de economía, pero Estamos la política hablando y de la economía y de solpero y vos venís con la Sí, reelección de bueno, Macri. pero Bueno. no, porque vos lo venís diciendo hace mucho tiempo. Vos venís diciendo, el plan es Macri presidente. Obvio. Cualquier otra cosa es un fracaso del gobierno. Obvio. Por Pero eso no, hoy eso te no dio quiere la decir que razón lo Marcos relijan. Peña. Eso no No. quiere decir que lo relijan. Habrá que Lo ver. que digo es que va a ser Habrá que candidato. ver. Pero el peronismo ayuda mucho, Chiche, en esto. Pedro, quiero que me definas el escenario. Vamos a suponer que todo le sale bien al gobierno. Va a hacer todo lo que emisión cero, todo lo que quiera. ¿En cuánto tiempo calculás que da vuelta esto? Si es que da vuelta. No da vuelta, No da vuelta, ok. Está bien, muy clarito. no da vuelta. Pero, no da Pedro, vuelta. en el mediano plazo no. Porque No, no da Milei te vuelta. dice, los efectos de la contracción Ahora monetaria acaba van a de llegar en el decir, mediano no plazo. da vuelta. Que No da vuelta porque vos lo que estás viendo Sí. con esto es que la apuesta del gobierno es volver al carry trade, esto es a la bicicleta financiera. La bicicleta financiera puede durar 2 meses, 3 meses, 4 meses, pero el mercado sabe que la capacidad de pago de la economía argentina está fuertemente comprometida. Sabe que la mitad de la base monetaria, de la cantidad de pesos que están circulando en la economía, está puesta en encajes. Sabe que los bancos están cambiando el depósito en efectivo que todos nosotros ponemos en los bancos, en vez de ponerlos como encaje, ponen títulos del Banco Central, no los podés prestar. que no los podés prestar. Claro. Y además esto y es ilegal, porque Bueno, la te Carta doy, Orgánica te doy la específicamente frutilla del postre. Te doy la prohíbe frutilla eso. del postre.
Las jubilaciones en diciembre van a subir 7.8%, con lo cual los jubilados van a perder 14 puntos contra la inflación del año. Como el resto de los trabajadores. 14 puntos contra la inflación del año. Todos los trabajadores, incluidos los jubilados. Pero los jubilados no pueden hacer horas extras. No, nada. Los jubilados no pueden hacer algo digo, los jubilados son inelásticos, están ahí. 14 puntos, ¿te acordás? Hace poco lo hablamos, yo te decía 13, 14 puntos. Gracias, Pedro. Pedro, No, perdón, Chiche, Pedro es más o menos de la misma edad que Sandleris, ¿no? ¿Vos lo conocés a Sandleris? Sí, Sandleris se sentaba al lado mío en el banco. En toda la misma banda. Sí, pero a ver, digo, ¿Sandleris no está haciendo algo contrario a su ideología en este Mirá, momento? yo no lo conozco de la universidad. Estaba porque Kicillof fui a otra también. universidad, yo fui a la Universidad de Derecho, ellos estaban en la Facultad de Economía. Yo no sé, lo que yo creo que es claro para no ir a especulaciones, este plan es un plan que se acordó en Washington, lo acordaron con el Fondo Monetario, es un plan que a la Argentina le va a provocar mucho daño. La Argentina tiene Como has provocado en todos lados, digamos. tiene que En dejar de Grecia lado... dejó un tendal. Argentina tiene que dejar Corralito, de lado como la Grecia, especulación financiera. Hay que dejar de lado un modelo especulativo en materia financiera y apostar a la producción. Esta es la única salida que Bueno, tiene por el fin país. alguien que dice lo que digo yo en septiembre. La pregunta es cómo, Chiche. Todos sabemos que hay que apostar a la Muy producción, fácil, pero ¿cómo? muy Bajando fácil. impuestos, claramente. muy fácil. Pero nadie se anima a bajar Te impuestos estoy en este diciendo país. que el otro día No, pero López vos Murphy tenés- estaba de acuerdo Al conmigo. contrario, Hay un Chiche, montón todos de- suben impuestos. Hay miles de maneras para pensar esto. Esto es un debate que hay que dar en la Argentina porque se está pensando un modelo financiero sin tener en cuenta que el objetivo del Banco Central es garantizar el pleno empleo de los recursos productivos. Esta es la clave de un Banco Central. Gracias, Pedro. Es muy Gracias. interesante lo que dice este chico, que hay que invitarlo más seguido. Sentir rigidez articular frecuentemente. Mira, el colágeno es la proteína más abundante en huesos, cartílagos, tendones y ligamentos. Como de los 25 años para aquí perdemos el 1,5% por año,